buenas noches, bienvenidos a ¿Quién quiere matar al Perú? De hecho, este primer programa en el que voy a estar con ustedes esta noche de sábado está bastante candente, un tema que nos tiene bastante preocupados en los últimos días y quizás ya un par de semanas, ¿no? Salió este cartel, terrible por cierto, en el que se satirizaba de una manera súper vulgar la figura de la Virgen María. Ahora bien, los que somos católicos y definitivamente una gran parte del Perú se preocupó por algunas declaraciones que hizo el arzobispo de Lima, primado del Perú y ahora cardenal, Carlos Castillo Matasolio. Pero eso no es todo, ¿no? Porque definitivamente hay un asunto, digamos, de protección al arte y una serie de cosas que han tratado de alegar en defensa de esta supuesta representación artística. Y digo supuesta porque ya sabemos que de arte no tiene nada. No nos sorprende tampoco el hecho de que esto se haya producido en las aulas, ¿no? O en el, digamos, en el fuero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En comillas, Pontificia y Católica, porque sabrán que pues no están respetando este origen, ¿no? Esta base católica que supuestamente tiene la universidad. Pero hoy día quiero darle más el paso a Alberto González, que es el presidente y director del Centro de Estudios Santo Tomás Moro, porque él fue uno de los primeros en pronunciarse cuando salió este cartel, y no es la primera vez, insisto, que hay ofensas a la fe católica abiertas, en las que el Centro Moro además se encarga de ser de los primeros, y no el primero, en pronunciarse en contra, utilizando el derecho como base, ¿no? Entonces creo que es importante que hablemos con los especialistas para poder definir cómo es que esto constituye una ofensa y no es simple y sencilla libertad de expresión. Alberto, buenas noches, qué gusto tenerte. Hola, Vania, muy agradecido por la invitación. Ahí me encuentro a tu servicio. Alberto, estoy muy preocupada, pero quiero ir pasito a pasito, ¿no? Vamos, el Perú es católico en su gran mayoría, todo el mundo lo sabe. Eh, Cuando hacen esto, cuando hacen este tipo de obras y se escudan en que la libertad de expresión me avala para poder insultar a la Virgen María y a todos los santos, ¿cómo es que esto constituye una ofensa a los fieles y cómo es que esto puede traducirse en discriminación? A ver, debemos enfocarlo desde varias esferas. Podemos enfocarlo y encontrar respuestas desde el ámbito de la práctica del catolicismo, por un lado, del derecho canónico, o también podemos encontrar respuestas respecto del ámbito civil. En ambas esferas encontramos soluciones y ambas coinciden exactamente en lo mismo, que la libertad de expresión es un derecho que tiene límites y estos límites se concretan en el respeto a los demás. Para efectos civiles o del fuero civil, el respeto a los demás se concretiza en la Constitución en primer orden, artículo segundo, y se desdobla posteriormente en la Ley de Libertad Religiosa, que establece que nadie puede perturbar el derecho a la práctica o ejercicio de la libertad de religión, de la libertad del ejercicio religioso, que a su vez se desdobla en dos fases, una positiva y una negativa. La positiva es el derecho a la práctica religiosa, por ejemplo, las procesiones, en este caso concreto, la tradición del Señor de los Milagros, la procesión de octubre, implica el ejercicio positivo de la práctica religiosa dentro del orden y dentro de la ley. Una procesión, por ejemplo, no puede implicar bajo ningún punto de vista poner en peligro la seguridad de la vida de las personas. Para eso la ley civil establece la normatividad de defensa civil que deben cumplir inclusive las procesiones a efecto de no causar daño a la vida de las personas. Y la faz negativa del ejercicio de la libertad religiosa significa que nadie puede impedir o perturbar el ejercicio de la libertad religiosa. Y aquí en este momento nos encontramos dentro de este ámbito. Lo que ha sucedido
concretamente con estas publicaciones e inclusive no solamente con esta publicación, sino con la perturbación permanente de las actividades que vienen desarrollando los alumnos y profesores de la Universidad Católica desde hace mucho tiempo atrás, son perturbaciones al ejercicio de la libertad de religión en la medida que ellos se burlan y hacen sarcasmo de la creencia, en este caso, de la comunidad religiosa mayoritaria en el Perú, de los católicos concretamente, ¿no? Correcto. Ahora, ya habíamos pasado por algo parecido, no fue el año pasado, lo del Outfest fue en el 2023, si no me equivoco, ¿no? Y en el 2023 también sufrimos esta vulneración por usar a Santa Rosa de Lima en un cartel, ¿no? Y esto se ha venido repitiendo y repitiendo y repitiendo, de manera que si ya existe una reincidencia en estas ofensas, realmente no hay manera de que también, y lo digo como una idea al aire, ¿eh? Porque yo de derecho puedo saber lo mismo que de física nuclear, pero quiero saber si se supone que ellos se quejan de crímenes de odio, de discriminación y no sé qué, ¿esto no significaría también discriminación para los que somos fieles católicos? Lo que pasa, Vania, que nosotros debemos tener en consideración que no estamos en un Estado de Derecho constitucional perfecto. Ok. Desde el punto de vista pragmático, lamentablemente las fiscalías que existen justamente para prevenir la discriminación y las infracciones a los derechos humanos, teniendo en consideración que la práctica religiosa es un derecho humano. Es un derecho humano, correcto. Claro, no cabe duda, eso está consagrado en los documentos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica así lo interpreta, así lo ha manifestado. Así es. Al momento de que se trata de proteger las creencias religiosas, las autoridades que se encuentran a cargo lamentablemente pertenecen justamente a esta ideología woke. Entonces, ¿qué justicia puedes encontrar en fiscalías que han sido creadas de manera determinada para perseguir a ciertos infractores y a otros no? Por ejemplo, en el caso que hubo hace muy poco tiempo, dos casos concretos, la violencia que se imprimió contra mujeres de las comunidades ayanincas, de las comunidades aguajunas, respecto a la supuesta precocidad de las relaciones sexuales de las niñas. Inmediatamente, las fiscalías de prevención del delito y las fiscalías de delitos contra los derechos humanos actuaron de manera inmediata porque ellos tienen pues una agenda. No es una agenda de protección a los derechos humanos, sino es una agenda impuesta por quienes financian a estas fiscalías, porque sabemos que la cooperación internacional es la que financia aquello que el Estado no puede proveer. Y lógicamente aquellas personas que se encuentran detentando el poder persiguen a unos y no persiguen a otros. En este caso, los delitos cometidos contra los sentimientos religiosos no son una prioridad y por lo tanto van a ser archivadas. Entonces, la realidad es, ¿para qué sirve entonces presentar denuncias dentro de ese ámbito, no? Así es. A pesar de eso, digamos que sí estarían parados si es que fuera un Estado de Derecho pleno, ¿no? Claro, donde tengamos jueces o administradores de justicia completamente independientes o imparciales. Eso no existe en el Perú y es una realidad que somos un país tercermundista en ese aspecto, ¿no? La cancelación, la cultura de cancelación que vivimos en los días de hoy hace que se persigan a unos y a otros no, dependiendo de aquellos que de alguna u otra manera combatan a la cultura woke o al progresismo relativista. Estos lógicamente van a ser cancelados, oprimidos, perseguidos. Aquellos que de alguna manera no combatan o no agredan toda esta cultura woke, lógicamente van a ser privilegiados inclusive en el mundo de las noticias. Y esto es un factor completamente determinante, porque existe una desventaja en esta partida que se debe tener en consideración para afilar las denuncias y el activismo católico, generalmente en defensa de la acción católica,
o de la práctica religiosa en general, debemos tener en consideración y poder mejorar nuestras estrategias a efecto de poder defender nuestra fe. Ahora, lo que ha pasado es que ha sido en el marco de una pontificia universidad católica, ¿no? Y que por eso, obviamente, acorralados de alguna manera por el escarnio público, han decidido suspender temporalmente la obra. Sin embargo, entiendo que esta obra se va a proyectar igual, ¿no? En otros espacios. No sé realmente dónde se va a proyectar, ni qué va a pasar, ni cómo se va a promover, pero entiendo que se va a dar. Hay gente que dice que únicamente ha sido inválida, por decirlo así, en el contexto de que era una pontificia universidad católica y por sus cimientos y bases no debía proyectarse la obra. Sin embargo, esto constituye a un agravio, esto es una ofensa a la fe. ¿Podrías explicar de repente por qué sí es un agravio y no importa dónde se haga? Como había explicado anteriormente, existe dentro del ámbito civil, no eclesiástico, una faz negativa del ejercicio de la libertad de religión, y en este caso existe la libertad de la manifestación de los sentimientos religiosos. En este caso, la Virgen María no solo es una devoción de los católicos, sino es la existencia de una persona viva que muchos consideramos, de acuerdo a nuestra religión, como nuestra madre. Y quien agravia a tu madre te está agraviando a ti mismo, porque es de tu estirpe. En ese sentido, es correcto. Entonces existe una afrenta directa contra aquella persona que motiva inclusive tu propia existencia. Evidentemente, dentro del ámbito de la Madre de Dios y de un cristocentrismo al cual nosotros nos encontramos plenamente sometidos, y teniendo en consideración que María es la madre justamente de nuestro propio Dios. Entonces, aquí hay una afrenta directa contra los católicos. La jurisprudencia ha señalado que no puede existir ningún tipo de menoscabo justamente a este tipo de sentimientos. Y esto ha sido puesto en declaraciones, sentencias emitidas por el propio Tribunal Constitucional en varias sentencias respecto a varias situaciones similares, pero no en el caso concreto de María. Ahora bien, existen también otros planos dentro del ámbito civil. El plano histórico, el plano de nación. María no solamente representa un sentimiento religioso, sino también significa y es sinónimo de unidad de la patria. Más de 500 pueblos del Perú llevan su nombre directamente. Entonces, aquí lo que está viendo es un agravio, en este caso sí de una manera simbólica, a aquella persona que implica la unidad de nuestra nación, teniendo en consideración que esto ha permitido de una u otra manera la integración de todas las comunidades en torno a lo que hoy día conocemos como la nación peruana. Correcto. Ahora, si de repente, ¿no? Estas personas se quejan de censura, porque es lo que están diciendo, y de hecho, lamentablemente, son las mismas palabras que utilizó el cardenal Castillo, ¿no? Que habían ciertos aires de censura y que era inadmisible, que la obra tenía algo que explorar. Yo no sé si de pronto has visto el video que promocionaba la obra, pero ¿qué parte de eso no podría ser ofensivo? No sé. ¿Qué parte de eso? Porque él textualmente, y lo voy a citar, ¿no? Dice que hay cosas muy interesantes, que hay cosas muy buenas, ¿no? O sea, muy buenas, utilizó específicamente esa palabra. Hay cosas muy interesantes y muy buenas que habría que explorar de lo que estas personas están tratando
de comunicar. Pero la obra habla básicamente de cómo un chico destruye, porque eso es de construir, destruir básicamente, o destruir lo construido, ¿no? Deconstruye, ¿no? A las vírgenes, dice a las vírgenes y a las santas, ¿no? Y, y empieza a hacer estos movimientos, pues, extraños, estos supuestos bailes y tal, ¿no? Pero lo loco es que esto ya es una corriente, Alberto, y tú lo sabes, tú también lo has visto. Es una corriente de sacerdotes, religiosas, como Lucía Caram, no sé, y estos otros, eh, digamos, estos religiosos sinodales, pues, ¿no? Eh, que han decidido de pronto abrazar el pecado como algo válido, ¿ok? Abrazar el pecado como algo válido. Y esto está, no sé qué es lo que opinas tú, ¿no? Pero esto está confundiendo a la gente. Esto está confundiendo a la feligresía, porque, claro, en aras de aceptarlos a todos, por decirlo así, eh, están modificando la doctrina. Así que quédate con ese pensamiento en lo que vamos a una pequeña pausa comercial, eh, porque sí creo que es importantísimo que toquemos este tema porque no podemos estar viviendo en una iglesia que quiere ser más del mundo que de Cristo. Aprovecho en decirles que Caja Huancayo te ofrece una tasa de interés anual de hasta el 6% en depósitos a plazo fijo digital. Deja que tu dinero trabaje por ti. Abre tu cuenta hoy mismo y no dejes pasar esta oportunidad. Corre, que esta promoción es por tiempo limitado. Caja Huancayo, la caja del Perú. Vamos a una pausa comercial y regresamos. ¿Tienes ese viaje deseado? Hagámoslo. ¿Quieres mejorar tu negocio? Hagámoslo. Presentamos la nueva tarjeta de crédito de Caja Huancayo. Una tarjeta de crédito ecoamigable, totalmente segura, diseñada para clientes que quieren lograr lo que tanto sueñan. Crece, vive. Caja Huancayo, la caja del Perú. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. En Caja Cusco sabemos que cada historia de éxito se teje con esfuerzo y dedicación. Como Néstor, que empezó con un puestito y hoy la rompe con su restaurante tradicional. O Doña Nancy, que amplió su tienda y ahora es la sensación del barrio. O como Andrés y María, con su negocio de telas que es todo un éxito. Porque en cada región del Perú se tejen muchas historias de éxito. Caja Cusco, 36 años tejiendo historias. Un mejor país es posible. Sí, es posible. Porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones, de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. Estamos de vuelta aquí en ¿Quién quiere matar al Perú? Y estábamos reflexionando justo antes de la pausa
con Alberto sobre esta corriente de religiosos supuestamente sinodales, ¿no? Pero que están tratando de modificar la doctrina. Y esta no es la primera vez que esto sucede. Obviamente el católico formado no se deja llevar por estas corrientes malignas, porque eso es lo que son, dentro de la iglesia, ¿no? Pero lo que sí sucede muy seguido, lamentablemente, es que los mismos pastores de la iglesia confunden a los feligreses, confunden a las personas. Entonces quieren hacerles ver como que el pecado no fuera realmente el pecado, ¿no? Como que todo se puede perdonar porque hay que ser más fraternos entre todos y ta. ¿No? Entonces, cuando esto pasa, ¿qué sucede? Que la gente se confunde, porque tienen una doctrina, tienen una enseñanza, tienen un aprendizaje hecho, y lamentablemente termina siendo tirado en el agua por estas nuevas corrientes. Alberto, ¿qué es lo que tú crees que ha pasado con el mundo para que esto se dé tan naturalmente ahora, ¿no? Tan a la ligera, a un punto que hay monjas pues como Lucía Caram o como la Sigia, ¿no? Que dicen que se puede hacer de todo y Dios te va a amar igual, ¿no? Y todo va a estar bien y flores de corazón. Hay cosas que son innegables y la crisis moral que tiene el mundo lógicamente ha alcanzado a la propia religión. Concretamente, en el caso de la Universidad Católica, sería interesante averiguar cuántos conocen el catecismo. Yo calculo que ninguno, muy pocos en todo caso. ¿Por qué? Porque en los hechos, en la praxis, ya dejaron de ser católicos. Muchos piensan que el catolicismo, el amor, se circunscribe a los sentimientos, es decir, un Dios de bondad, un Dios del amor, un Dios que perdona permanentemente, y eso justifica cualquier tipo de acto que pueda realizar una persona. Y eso es lo que ha ido ingresando en el corazón y en la doctrina de la propia Iglesia. Entonces, la gran crisis moral ha hecho y hace que la propia universidad, que ya no practica más el catolicismo, sobre todo autoridades que se encuentran sometidas a este mundo relativista y asimismo al temor de perder un puesto de trabajo, permite finalmente que los alumnos hagan absolutamente lo que les da la gana. Y lo justifican, como ya lo hemos conocido, con este pensamiento de explorar sentimientos, experiencias, y esto de acá no es otra cosa que justificaciones, pretextos para que la gente siga haciendo lo que le da la gana. No existe tampoco ningún tipo de atisbo de honestidad, honestidad académica, honestidad intelectual, honestidad moral, en el sentido de decir, bueno, ya no somos más católicos porque hemos apostatado de la fe, hemos dejado de vivir como católicos, porque la comodidad de la mentira, la comodidad de la falsedad es mucho mejor que las consecuencias de la honestidad. Así vemos, por ejemplo, es cuestión de que tú veas la página web de la Universidad Católica y veas las autoridades religiosas. Concretamente voy a hablar de una persona que nosotros estamos denunciando ante el Tribunal Eclesiástico, que es el director académico de Relaciones entre la Iglesia y la Universidad. Ese señor tiene vergüenza de ser sacerdote. Si tú lo ves, es más un sí, claro, por la forma como se viste, por su cara. Los ojos son la ventana del alma. Y es cuestión de mirarle simplemente mirarle a los ojos, y me duele decirlo, pero es la verdad. Es solamente mirarle a los ojos y ver su cara para darnos cuenta que ahí ya no reside más el Espíritu Santo. Es una tristeza. Entonces, él quiere ser del mundo. Él quiere ser del mundo, tiene interés, una desesperación por ser del mundo, pero me imagino que en ese cargo tendrá pues muchos beneficios propios de una persona que ya no se puede insertar a la vida laica, buscar un trabajo, y realizar actividades a pesar de sus 30.000 cargos, pero hablo sobre algo concreto,
¿dónde están los resultados del trabajo que corresponden a sus funciones? La función que establece los estatutos de la Universidad Católica respecto de ese cargo señalan con toda claridad que su obligación es hacer que las personas acrecienten y se mantengan dentro de la fe católica. Lo que quisiera saber, Correcto. ¿qué actividad católica se ha desarrollado para hacer acrecentar el catolicismo dentro de esa universidad? Entonces, seamos honestos. No, y estamos hablando, o sea, estamos hablando de una persona que además pertenece a la Compañía de Jesús, o sea, es un jesuita. Estamos hablando de una persona que en teoría debería tener toda la base teológica, porque, a ver, estamos hablando de un magíster en teología, no es cualquier, no se supone que es cualquier improvisado que no sabe, no. Estamos hablando de un magíster en teología, una persona que ha estudiado en Francia, que tiene estudios antropológicos por la Católica, que es doctor en antropología social, o sea, no es un improvisado. Si está haciendo daño, lo está haciendo adrede. Lo hace por negligencia, por acción o por omisión. En ese sentido, esta persona tiene que ser honesta y retirarse del cargo y darse ese cargo y esa función a alguien que lo pueda realizar, por lo menos que haga el intento de tratar de recuperar tantos jóvenes hacia el catolicismo, pero no es de su interés. Y no es de su interés por una razón muy sencilla, porque él manifiesta aquello que tiene dentro de su propio corazón. Y respecto del catolicismo, pues es nada, porque en el mismo Evangelio se señala que conoceréis a las personas por sus propias obras. Las obras hablan del corazón de las personas. ¿Y cuáles son las obras? Ese tipo de ofensas que se han, materia de la cual estamos conversando el día de hoy. Ahora, por otro lado, para responder todas las preguntas, ¿esto genera confusión? Sí, claro, genera confusión en las pocas personas que quedan dentro de una praxis católica. Y con esto no quiero, bajo ningún punto de vista, erigirme como un representante de una práctica religiosa, no, porque ese es un problema individual de cada persona. Pero el problema está en las consecuencias sociales que afectan al país respecto de aquellas personas que primero viven en la mentira, ¿no? Diciendo que provienen de una universidad que no practica más el catolicismo, porque engañan y mienten a los más pequeños, porque los más pequeños encuentran modelos en los mayores. Y lógicamente, ¿cuál es el modelo que encuentran en una persona que dice ser católica y que no vive su catolicismo? La mentira, pues. Entonces, cuando ellos vivan eso de ahí, lógicamente van a encontrar algún tipo de explicación respecto a la forma como viven, ¿no? Entonces, esa en el fondo es una forma de decadencia moral que viene generando mucho daño al país, porque esto se extiende no solamente en el ámbito de la práctica de la fe, sino también en la práctica de las virtudes. ¿Qué profesionales vamos a encontrar que van a salir de una universidad que practica de una manera tan descarada la falsedad? Mejor y más honesto es decir que no son católicos y que son una universidad laica que no les interesa para nada la práctica de la religión. Entonces, todos vamos a saber que al momento de colocar a nuestros hijos ahí, o vamos a saber que los profesionales que van a salir de ahí no practican la moral católica. Entonces, ya cada uno se atiene a lo que realmente busca para su propio interés y su propia, para su propia decisión. Tú has mencionado que vienen modificando la doctrina. La doctrina es la misma, a pesar de los... No, vienen intentando modificarla. O sea, la doctrina no va a cambiar, Cristo no va a cambiar, el catecismo no va a cambiar y la Biblia no va a cambiar. O sea, yo a lo que voy es que lo peor es que, ¿sabes qué me preocupa? Que de alguna manera les dan esperanza de que va a cambiar, cuando eso es imposible, literalmente es imposible. Yo creo Entonces, que puede haber... Que te digan eso es como... Lo que pasa, Vania, que sí es posible los cambios hacia cosas mejores.
Porque recuerda tú Claro. lo siguiente, la iglesia inicialmente fue completamente... O cosas que no existen. Y que nos van a llevar siempre más hacia Dios, porque encontrar una iglesia estática es falso. Recuerda que Correcto. Es dinámica, es y muy que va dinámica. creciendo. Pero, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? El Papa Francisco ha hablado de Dignitas Infinitas hace poco. Soltaron este documento en el Vaticano en el que se habla, por ejemplo, de la transexualidad y cómo la transexualidad per se ya es un pecado y es una falta grave hacia Dios, ¿no? Entonces ya están pronunciándose respecto a temas, a eso voy con que sí puede ampliarse, correcto, en el sentido de que antes no tenían por qué decir eso, porque no había gente que pretendía volverse mujer por solo autopercibirse como tal, ¿no? Eso es un problema muy reciente, entonces la iglesia responde ante un problema muy reciente, ¿no? Que es ese asunto de, por ejemplo, la transexualidad. Vania, si me permites. Y muy pronto va a salir también uno sobre inteligencia artificial y qué sé yo. Puede ampliarse, sí, pero a que voy es que la doctrina central no cambia. Claro. No, yo creo que hasta la doctrina central siempre va a cambiar en la medida que los corazones se vuelvan más obedientes hacia Dios y Dios vaya soplando en los corazones de los teólogos, de los papas, que a través de sus encíclicas se van pronunciando. Por ejemplo, San Juan Pablo II ha establecido y ha dado protección y tutela jurídica a la vida desde la concepción. Fenómenos que se han ido descubriendo poco a poco en la medida que la ciencia ha ido avanzando respecto a este tipo de situaciones, y la iglesia ha ido dando respuestas en base a la razón y a la fe. Por lo tanto, la fe es algo dinámico. Correcto. Te doy otro ejemplo, un hecho que a mí me ha causado una impresión hace muy pocos días. Ha salido en el Facebook y en varias comunicaciones el caso de un chico que se toma una foto recién casado con su esposa, ¿no? Y a los 2 meses que está casado, su esposa sufre un accidente y queda completamente paralítica, inválida, parapléjica, y no puede ni siquiera comunicarse. Y ahora se ha tomado una foto con ella 30 años después. ¡Wow! ¡Qué al testimonio! Lado de ella. Para que eso, si lo vemos nosotros, ese es el fruto del matrimonio católico. O sea, el hombre no la abandonó. Así es, ese es el centro. La negación, el sacrificio. No la ha abandonado, no la ha dejado, no ha utilizado a la mujer como un instrumento sexual o un instrumento de beneficio económico, sino se ha dado cuenta en su propio desarrollo que esa mujer, a pesar de encontrarse parapléjica, limitada, que no puede tener ningún tipo de comunicación, es parte de su propia existencia dentro de su vocación como matrimonio. Y eso es lo que nos enseña el catolicismo a todos los que estamos dentro del ámbito del matrimonio, negarse a sí mismo. Y en este caso, en estas épocas que defendemos tanto a la mujer, demuestra que el amor que tenía y que tiene este chico respecto de su mujer es el éxtasis del verdadero amor, un amor de entrega, un amor de dedicación, un amor que no abandona y que hace a la mujer un ser de su propia existencia. Ese es el verdadero matrimonio y ese es el verdadero ejemplo. Y esos valores son los que hoy en día no existen, y son los valores que nos enseñan la verdadera religión, la verdadera práctica de la religión católica. Dile eso tú, por ejemplo, a algún universitario que explora su realidad y sus propias experiencias dentro de la Facultad de Artes Escénicas. Lo primero que hacía sería aplicarle la eutanasia, porque estaríamos dentro del ámbito de la muerte digna, y buscaría meterle la eutanasia a la pobre mujer porque no toleraría que una persona se encuentre en ese estado de calamidad. Y lógicamente, dentro del criterio de muerte digna, lo que haría es pedir la eutanasia porque le está haciendo un bien a la mujer, cuando sabemos que en el fondo lo que está buscando es un pretexto para encontrarse o ser, entre comillas, libre. Y no hay ningún tipo de esclavitud
Y no hay ningún Correcto. tipo de esclavitud en esto, Vania, porque la decisión de este chico que está 30 años al lado de la mujer es voluntaria, es la plenitud de la libertad. En cambio, por otro lado, esa libertad que tienen estos muchachos de la Universidad Católica no es verdadera libertad, porque en realidad es un libertinaje y es una esclavitud a sus propias pasiones, que no entienden lógicamente el fenómeno de la homosexualidad, porque simplemente lo que quieren hacer es caso a sus bajas pasiones y a los vicios propios de la naturaleza. Por eso que... No, y además el catecismo, perdóname, ¿no? Pero el catecismo es muy claro con respecto a la homosexualidad. O sea, las personas homosexuales, según el catecismo, tienen una conducta intrínsecamente desordenada. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Pero le da la oportunidad, mira cómo encontramos un abismo de diferencia entre un jesuita y otro, ¿no? Porque es la verdad. Uno pretende que ellos se pierdan en el mundo, ¿no? Haciendo, como bien dices, dando rienda suelta a la práctica homosexual, a la destrucción de la crianza familiar, porque eso es lo que finalmente pasa en esta obra, destrucción de la crianza familiar y los valores que le inculca a su familia, para dar rienda suelta a su deseo, ¿verdad? Y este deseo, enmarcado en la supuesta libertad, y muy entre comillas, de hacer lo que le da la gana y no abnegarse. Pero ¿qué hubiera pasado si esta persona efectivamente daba el paso, ¿no? de ser coherente con la fe que se le inculcó y hubiese simplemente entendido que la homosexualidad sí te puede, o sea, siendo homosexual sí puedes llegar a los altares? Y ahí voy con el abismo de un jesuita a otro. El padre Loring, que también era jesuita, Jorge Loring, decía, ¿no? Nosotros sí queremos a los homosexuales, pero los queremos en los altares. Claro. Los queremos castos, los queremos libres de elegir la castidad, de elegir la virtud, de verse dignos, ¿no? Y de unir su sacrificio, porque entendemos que es un sacrificio, de unir ese sacrificio a la cruz de Cristo. Y además, estas personas, como bien digo, ¿no? Están llamadas a la castidad y nosotros estamos llamados a recibirlos con respeto, con caridad, con amor, pero vamos, es muy importante que ellos tengan una actitud en la que estén dispuestos a entrar a la iglesia, a abrazar a la iglesia y a unirse a la cruz de Cristo. Si no, tranquilamente pueden decir que simplemente no son católicos y ya está. Y bueno, le dan rienda suelta a lo que quieran hacer. Pero si tú decides no ser del mundo, tienes que ser coherente con eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que la falta de coherencia es parte justamente de ese mundo relativista, ¿no? Porque esta condición, lamentablemente, lo que exige, al igual que cualquier otra persona, ni siquiera católica, es de practicar las continencias propias de nuestra naturaleza. Y me explico. Imaginemos nosotros que yo quiero tener un vehículo, un carro nuevo, etc. Y por eso no voy a ir a robar un banco. Lo que tengo que hacer es trabajar y esforzarme. Correcto. Para lograr tener dinero y comprar un banco. Lo que pasa es que hay personas que no solamente por esto, sino por una serie de otras situaciones, quieren abreviar el camino e ir de frente para buscar la felicidad, para buscar la satisfacción de aquellos problemas que dicen tener. Yo creo que este no es un problema... La felicidad temporánea, sí, claro. ¿No? La temporal, la inmediata satisfacción temporal. Antes de que continuemos con este tema y para poder explayarnos con tranquilidad, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar para terminar de explicar también por qué el ser humano, para ser libre, tiene que aprender a autorregularse, a controlarse, y qué es lo que dice la Iglesia en este contexto. Déjenme comentarles antes de ir a esta pausa que es importante que construyamos juntos la historia de tu negocio. Solicita tu préstamo desde $300
soles en Caja Cusco. En Caja Cusco estamos orgullosos de seguir tejiendo historias de éxito en todo el Perú. Caja Cusco, 36 años tejiendo historias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Cada día es una oportunidad para construir algo más grande, más sólido, más seguro. En Caja Huancayo te ayudamos a construir tu futuro financiero con nuestra cuenta a plazo fijo digital. Con una tasa de interés anual hasta del 5.50%, tu dinero y esfuerzo tienen el valor que se merecen. Disfruta de la libertad de elegir cómo retirar tus intereses, sin pagos de mantenimiento y con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. Haz que tu esfuerzo valga la pena. Caja Huancayo, la caja del Perú. Hoy vamos a hacer una receta solo con fideos y atún. Primero vamos a hervir el agua con un poquito de sal y un poquito de aceite. Vamos a poner los fideos. Ahora ponemos a hervir el aceite y ponemos las láminas de ajo. Ya dorados los ajos, pasamos a poner los fideos y removemos. Y ya para terminar le colocamos el atún y revolvemos. Ahora lo colocamos en un plato. Ahora sí, a disfrutarlo. Soy Gina Martínez y esto es Receta Fitness en 5 pasos para CTV Perú. En Caja Cusco sabemos que cada historia de éxito se teje con esfuerzo y dedicación. Como Néstor, que empezó con un puestito y hoy la rompe con su restaurante tradicional. O doña Nancy, que amplió su tienda y ahora es la sensación del barrio. O como Andrés y María, con su negocio de telas que es todo un éxito. Porque en cada región del Perú se tejen muchas historias de éxito. Caja Cusco, 36 años tejiendo historias. Soy la Chola Capital. Ella se sumerge en las calles más peligrosas de la capital para retratar la informalidad. ¿Y tú sabes cuál es la entidad que cobra los impuestos en el país? No, eso sí no sabría decir. El esfuerzo. Nosotros trabajamos temprano, de las 4 o 5 de la mañana, todo es trajinado, no es fácil. El abandono. Y me siento mal porque no podemos salir adelante los capacitados. Y la necesidad del capital popular para la gran, micro y pequeña empresa. Ella es la Chola Capitalista, Stephanie Lizárraga. Todos los sábados a las 6 de la tarde. La Chola Capitalista con Stephanie Lizárraga por CTV Perú Oficial. Sintoniza y comparte. Bien, estamos de vuelta aquí en ¿Quién quiere matar al Perú? Y de hecho creo que esta forma nefasta de tomar tan a la ligera los ataques a la fe son una de los grandes ataques justamente al Perú, porque es un país que tiene un cimiento católico muy fuerte en su identidad. Y pretender deconstruir, en las palabras de este señor, o destruir, como correctamente es, una crianza católica del interior del país, con mucha fe, es una forma también de faltarle el respeto al país. Entonces estábamos comentando con Alberto cómo pasamos, en qué momento pasó, ¿no? Que saltamos de un jesuita como el padre Loring, que quería a los homosexuales dignos uniendo su cruz a Cristo, a estos que lamentablemente ahora los llaman a encontrar la felicidad lejos de Cristo. Los llaman a faltar el respeto a la iglesia, los llaman a vivir un libertinaje que no les va a hacer bien para el alma, ¿no? Que los va a alejar de la salvación. Entonces, como decía San Juan María Vianney, ¿no? El acto más grande de caridad que puedes hacer para tu prójimo es alejarlo del infierno, alejarlo del pecado, ¿no? Pero parece que se olvidan de eso, Alberto. Sí, mira, en realidad
si tú analizas, por ejemplo, hoy el día de hoy, lo que es la cultura transhumanista, estos curas terminan siendo eso. Y te voy a explicar por qué. El transhumanismo lo que busca es alejar al hombre del dolor que de alguna manera se concreta en la muerte. Quieren alargar la vida. Pero en el fondo lo que quieren es evitar el sufrimiento y el dolor como parte de la propia existencia humana. Correcto. Esto evidentemente no es una alabanza sadomasoquista al dolor, al sufrimiento, claro, sino se trata de encontrar ese llamado que Cristo hizo en la cruz del sufrimiento como parte del camino para llegar a la verdad y a la vida. Entonces, estos señores, ¿qué cosa es lo que glorifican en las currículas educativas escolares y universitarias concretamente? Tienes que ser el campeón, tienes que ser el número uno, y por eso es que tú encuentras en todos los colegios y universidades y academias, todo el mundo quiere ser Messi. La cultura pero Messi es uno solo, no es posible. No pueden haber 30 millones de Messis, ni siquiera pueden haber 1000 Messis. Messi es uno solo, Maradona es uno solo, pero dentro y en el fondo está que no puedes ser tú un perdedor, tienes que ser un ganador. Y en el fondo ese tipo de ganador lo que busca es la felicidad en las cosas materiales. Cuando lo que tú tienes que enseñar a tus hijos es, oye, no es necesario que tú seas Messi, puedes ser arquero y hacerlo bien. O puedes tú cargar las cosas, o puedes tú ser kinesiólogo para ayudar a los músculos de los jugadores y hacerlo bien y ser el mejor en eso. No, la cultura del mejor. Y si yo tengo que chancar a los demás, no interesa. Así es. Entonces, eso es lo que enseñan en la universidad. Tienes que ser el primero en economía, tienes que ser el primero en arquitectura. Entonces, cuando lo que se te debe enseñar es, tú tienes que ser el mejor de repente haciendo planos, o tú tienes que ser el mejor haciendo concreto, y encontrar a cada quien su plenitud en diferentes niveles. Odio a la desigualdad, porque somos desiguales. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos enseña hoy en día las currículas educativas? A ser siempre el mejor, no importa cómo. A ser que todos somos iguales. No es verdad, no somos iguales. Correcto. Por lo tanto, esa falsa igualdad nos hace muchísimo daño. Exacto. Mucho daño, porque totalmente destroza. Y es una de las cosas que de hecho conversaba, bueno, no conversaba, sino explicaba en uno de los talleres de Rosario que di hace tiempo, porque todas creen que todas tienen que ser como un tipo de santa, ¿no? Ay, no, sí, yo quiero ser como Santa Hildegarda, yo quiero ser como Santa tal. Todas esas santas son diferentes. No. Todas esas Santa Teresita, el niño Jesús, claro, fue santa con 23 años y era es santa patrona de la humildad y doctora de la iglesia. Sí. Y mira a qué edad murió. No, ¿Y qué cosa hizo materialmente? Nada. Exacto. Y otra cosa. O sea, ella es santa por su misticismo. Y tienes a Santa Catalina de Siena que dice, si hacemos lo que tenemos que hacer, prenderemos fuego al mundo entero. Y tenemos una Santa Juana de Arco. Claro. Entonces, todas son diferentes. Y San Martín de Porres. Correcto. San Martín de Porres, que su papá quería que sea obispo, y él dijo, no, yo lo que voy a hacer es un portero, y un buen portero, y en eso se quedó. Y ahí se quedó. Ni siquiera aspiró a ser sacerdote. Correcto. Porque no lo fue. Así es. No lo fue. Fue miembro de la segunda orden. Y es increíble porque entonces, esta homologación de las personas finalmente nos hace muchísimo daño. O sea, eso de intentar que todos sean iguales. Vayamos a las cosas concretas, que es lo que la gente debe entender. El ladrón, el sicario, eso concreto. ¿Cómo va a llegar a tener felicidad y ser número uno? Es que es más rápido matar a alguien y cobrar 5.000 soles. Así es. Y con esos 5.000 soles te puedes comprar las zapatillas Nike que están de moda. O comprarte la moto, la mejor moto, y con eso de ahí hacer tu propia casa. Ese chico, por ejemplo, que es un cráneo en internet, en cosas de informática, que lo que hacía y ganó mucho dinero y le construyó la casa a su mamá por medio de adulteración del POS. O sea, el tipo es súper inteligente, pero ¿cuál fue el camino que escogió? Sí, pues. ¿Y quién lo formó en ese tipo de camino del éxito? No me cabe duda, la televisión, los colegios y las universidades.
Por eso es que vivimos como vivimos. El problema no es el atraco o el ministro del Interior o la falta de política de la señora Boluarte y que se operó la nariz o que se fue a Davos a ver los problemas de economía del mundo y decir que acá estamos viviendo en un país de paz. Sí, no. El problema son las currículas de educación del colegio y de las universidades que nos enseñan a abandonar el verdadero camino de la formación de las personas. Es un problema moral y esto de acá no va a cambiar en 5 o 10 años, lamentablemente. Esto va a cambiar en muchos años porque de lo que se trata son formar vidas humanas, formar personas y no formar universitarios o formar profesionales. Ese es un medio de largo camino que significa forjar una sociedad, porque la sociedad está compuesta de manera transversal por niños y viejos. Un viejo que está mal formado va a educar mal a un niño que acaba de nacer o que va a ser un próximo ciudadano. Un tipo que le engaña a su mujer y que roba y que llega a la casa, escupe, miente, grita y le mete una cachetada a su esposa porque no le ha dado de comer a la hora que ha llegado. Ese es el modelo de vida de un niño que ha visto y que lo va a replicar. Correcto. Pero ¿dónde ha aprendido ese sujeto a hacer eso de ahí? En la vida diaria. Correcto. Porque ya no hay más formación en valores y porque los curas le están diciendo a él que tiene que deconstruir su vida y entender y explorar nuevas sensaciones y situaciones cuando le mete una cachetada a su mujer. Así es. Entonces, este es es así. El hombre y la sociedad ya está descubierta. Y eso se descubrió hace muchos años atrás. Lo único que cambia es la tecnología. Pero lo demás es exactamente lo mismo. Lamentablemente, y con esto de alguna manera cierro la idea de este transhumanismo que se vive el día de hoy, el abandono del sacrificio y de la contemplación de la contingencia de cada persona nos lleva a que este mundo sea completamente desquiciado y que lógicamente resaltan a aquellos que salen de una u otra manera de los parámetros normales y que no tienen ninguna duda en sacar un revólver y matar a otro simplemente por cobrar 5.000 soles. Y eso es el problema que tenemos de aquellos que siendo autoridades, y en este caso autoridades religiosas, quieren llevarnos a los católicos y a la sociedad en general a explorar nuevas sensaciones, nuevas situaciones, a construirnos y construirnos cuando tenemos más de 2.000 años de historia que ya han sido descubiertas y han sido de una u otra manera explicitadas por aquellos que nos antecedieron y escribieron libros y nos dijeron, oye, el camino es por aquí y no es por allá. Quieren encontrar virtud de donde no va a salir virtud. Quieren encontrar soluciones de donde no van a salir soluciones. Por eso, creo yo que debemos aprovechar lo bueno de todo lo malo. Y mira, ve, algo bueno de lo que ha sucedido en lo malo que se han hecho en la Facultad de Artes Escénicas. La presentación de quienes debieron haber salido a defender a la Virgen y que de una u otra manera debieron haber salido a reclamar de una manera rotunda dentro de aquella institución que les ha sido dado para cuidar, esa respuesta tan timorata y cómplice ha cristalizado a aquellos que debían elegir al representante, en este caso de la Conferencia Episcopal Peruana, y nos ha regalado un presidente que nos va a dar la tranquilidad de que estos próximos 3 años tendremos un pastor que sí defienda a la iglesia, a su madre y a nuestros santos, y que lógicamente reordene el camino que debe seguir la sociedad peruana, nuestro país, nuestra patria, para el bien de todos los peruanos. Sí, la verdad, yo creo que hay que entender que la política
no puede estar divorciada de la religión católica. Y así, la política no puede estar divorciada del cristianismo en general, porque la cristiandad es transversal a todo. Y si, pongamos, bueno, no necesariamente católicos, también hay muy buenos políticos. Cristianos en general. Claro, cristianos en general. Pero te digo, ¿no? O sea, la cristiandad, por lo menos los que se profesen cristianos, no pueden jamás decir, bueno, para esto no voy a meter la religión, o para esto no voy a tener en cuenta la religión, porque la religión es crucial y transversal para absolutamente todo. Y va a todos los valores, si tú quieres de una u otra manera, así, los derechos humanos, el pacto universal de derechos humanos es cristianismo puro. Totalmente. Y además entender que así solo como... que dicho jurídicamente. No, sí, y además entender que así como no se puede separar eso de la política, entendamos que la política también está muy presente en la religión católica, por ejemplo, y está muy presente en el Vaticano. ¿Y por qué digo esto? Porque el hecho de que lo que el Papa diga dentro de la infalibilidad papal, que es o sea, las cosas que diga como canon dentro de las encíclicas y tal, no es absolutamente todas sus opiniones. Y eso es bien importante. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que vamos a tener un cónclave históricamente grande, con cardenales nuevos que se han ordenado y que, según la política, son bastante proclives, ¿no?, al progresismo y estas nuevas corrientes. Esto no quiere decir que nos debamos desanimar. Esto no quiere decir de ninguna manera porque finalmente todo lo que pase está en manos de Dios y nosotros ya sabemos que su Inmaculado Corazón triunfará al final, lo tenemos clarísimo. Pero el tema es que no nos podemos desesperar, porque si sientes que en la iglesia hay una etapa oscura, recuerda que existieron etapas mucho más oscuras. Existió una etapa arriana, horrible. Existieron etapas realmente tristes en la historia de la iglesia. Entonces, no nos desesperemos. Vania, lo que pasa, Vania, es que debemos entender que Dios en su infinita misericordia nos dio libertad total. Así es. Y la sociedad es producto de la libertad. O sea, Dios no interviene. Así es. Esto es un producto de personas, de seres humanos. La iglesia está conformada por personas, no son extraterrestres que han venido y se han puesto una sotana. Correcto. ¿No? Son seres humanos que tienen sentimientos, que son gente que tienen virtud y tienen pecados. Y el mayor regalo que le da Dios a las personas después de la vida es la libertad de poder hacer lo bueno y lo malo. Y dentro de esa libertad nosotros creamos la sociedad y la iglesia, finalmente, fuera de la explicación teológica, es un grupo humano. Así es. Que está llena de virtudes y vicios. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, evidentemente, es pedir a Dios para que ilumine las almas de los más grandes y de los más pequeños, para que las cosas se hagan de acuerdo a sus designios. Porque Dios no es un Dios torturador, un Dios vallejiano que acusa a Dios de tirar dados eternos, de estar rodándose a la suerte, ¿no? Sí, no. Sino es un Dios de bondad que nos da libertad para que cada quien pueda escoger finalmente lo que quiera hacer de su propia vida, a pesar de que con esto pueda causar daños a terceros. Correcto, correcto. Y entendamos también que el Perú es un país muy cristiano y me ha dado mucho gusto ver a varias facciones, incluso personas que no comulgan para nada con la Iglesia Católica, homosexuales de la misma Universidad Católica diciendo yo no comulgo con esta falta de respeto. Ha sido bonito ver cómo el sentido común se ha impuesto en este caso y cómo se está haciendo respetar nuestra fe y cómo no vamos a permitir que hagan este tipo de ofensas. Alberto, te quiero agradecer muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy. Sí, permíteme una última palabra. Yo no quiero dejar de recordar y mencionar que, que todo lo que está sucediendo es por culpa de los propios católicos. Sí. O sea, acá los católicos no podemos tampoco pasar por víctimas. Acá no hay un catolicismo peruano víctima de estos señores. Esto es un catolicismo cómplice, porque esto no es algo que
se ha suscitado de la noche a la mañana. Tú lo mencionaste bien al comienzo de la entrevista, que esto de acá es un continuum, ¿no?, que se viene desarrollando y gestando desde hace mucho tiempo. Cuando existen movimientos católicos que buscan entre los católicos ayuda, no existe ningún tipo de ayuda o de apoyo, sino de mirar de lejos, porque finalmente miran a los que de alguna u otra manera desarrollamos o desarrollan actividades en defensa de la fe como si fuesen una especie de astronautas o seres venidos de otro planeta. Correcto. Claro, porque existe lamentablemente mucho egoísmo. Y dentro de esto incluyo a los propios pastores, a los presbíteros que de una u otra manera viven más cómodos dentro de las sacristías o de sus parroquias y no se encargan de hablar con su propia feligresía, sus parroquianos, y explicarles las obligaciones que ellos tienen, no solamente de manifestarse en contra de estas cosas, sino también de apoyar a aquellos que salimos en defensa en este caso, de nuestra propia fe. Correcto, y que nos dejen de decir radicales y que nos dejen de decir exagerados y tal, porque finalmente no es que nosotros seamos, bueno, sí somos radicales, en tanto radicales son los que van a la raíz, pero exagerados no somos, ¿no? Y de hecho, exagerados no somos para nada, porque el hecho justamente es que estamos haciendo lo que corresponde y ellos más bien son los tibios, ¿no? Lo que pasa, Vania, es que tampoco somos exagerados, porque si fuésemos exagerados o radicales seríamos santos. Exacto. Seríamos santos. Exacto. San Agustín lo dijo bien claro: la mejor medida de amar a Dios es amarlo sin medidas. Tal cual. Entonces, en realidad, si fuésemos verdaderos exagerados y verdaderos radicales, seríamos santos. Tal cual. Es la sociedad es mediocre. Y frente a los mediocres, resaltamos algunos que por nuestro temperamento nos indignamos más o menos, pero en realidad no hay exageración. Los verdaderos exagerados y los verdaderos radicales están en los altares y a ellos debemos seguir. Es correcto. Muchas gracias, Alberto, por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que este primer programa les haya servido para entender que no se puede ver la identidad peruana sin la cristiandad que la cimentó y viceversa. Así que pensemos en esto como algo transversal y compartamos en familia estas virtudes, estos mensajes, estas verdades, para que hagamos justamente una sociedad más virtuosa. Y hablando de estar en familia, Beltrán está contigo las 24 horas porque tu familia merece lo mejor. Productos de calidad, prepararás comidas nutritivas. A mí honestamente me encanta el filete de atún Beltrán y deliciosas para disfrutarlas en familia. Realiza tu pedido ahora en la tienda virtual y recibe todo directamente en tu puerta. Delivery. Compra en Beltrán en delivery.com. Con Beltrán, calidad y comodidad que llega hasta tu hogar. Y conmigo será hasta el próximo sábado a las 7 de la noche. Yo soy Vania Tais y esto es ¿Quién quiere matar al Perú? Chao. Sabemos que somos tu cómplice en la cocina. Por eso nos dedicamos a brindarte siempre las mejores conservas y el aceite más puro, poniendo nuestro corazón en cada producto para asegurar la calidad y sabor que toda tu familia se merece. Somos una familia orgullosa de ser peruanos. Somos Beltrán, mi marca, mi familia. Cada día es una oportunidad para construir algo más grande, más sólido, más seguro. En Caja Huancayo te ayudamos a construir tu futuro financiero con nuestra cuenta a plazo fijo digital. Con una tasa de interés anual hasta del 5.50%, tu dinero y esfuerzo tienen el valor que se merecen. Disfruta de la libertad de elegir cómo retirar tus intereses, sin pagos de mantenimiento y con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo. Haz que tu esfuerzo valga la pena. Caja Huancayo, la caja del Perú. Un mejor país es posible. Sí, es posible, porque de las crisis siempre nacen oportunidades. Y este es nuestro momento para tomar decisiones
de generar un cambio, de forjar nuestro futuro y ser el profesional que el país necesita. Creemos en lo que creamos, porque contamos con la tecnología y herramientas digitales para potenciar tu talento, el equipamiento más moderno y la infraestructura adecuada en cada una de nuestras carreras. Con profesionales del más alto nivel, garantizando tu formación como profesional altamente calificado. Virtual o presencial, estamos preparados para ayudarte a alcanzar tus sueños y a construir tu futuro. ¿Es posible un mejor país? Sí, y está en tus manos. CPEA, 47 años formando profesionales líderes. En Caja Cusco sabemos que cada historia de éxito se teje con esfuerzo y dedicación. Como Néstor, que empezó con un puestito y hoy la rompe con su restaurante tradicional. O doña Nancy, que amplió su tienda y ahora es la sensación del barrio. O como Andrés y María, con su negocio de telas que es todo un éxito. Porque en cada región del Perú se tejen muchas historias de éxito. Caja Cusco, 36 años tejiendo historias. El producto estrella de la marca Tillapuy son las deliciosas papas nativas, que ya vienen deleitando al mundo entero. Tillapuy es una línea de alimentos peruanos deliciosos que apuesta por un consumo nutritivo y transparente y que pone en valor el esforzado trabajo de nuestros agricultores, a quienes denomina héroes. Tillapuy nace en la plena pandemia. Era una idea que teníamos de desarrollar un negocio que pusiera en valor el trabajo de los agricultores. Es un compromiso enorme porque representamos a los agricultores ayacuchanos que nos han entregado el honor de llevar la papa nativa peruana al mundo. Tillapuy acoge las costumbres ancestrales para traerlas a nuestro presente, confiando en la riqueza nutricional de sus productos nutritivos, sin aditivos químicos, libres de octógonos, con aceite de girasol, sazonados con sal de maras, que le da el realce a la papa nativa, a quien denominan la joya de los Andes. Estar con la marca Ayacucho para nosotros es un honor y una responsabilidad muy grande. El proceso es trabajar directamente con los agricultores. Nosotros trabajamos directamente con ellos, trabajamos precomprando las cosechas y ya estamos en varios países. Estamos exportando a México, a Bolivia, a Salvador, a Guatemala, a Colombia, a Estados Unidos, a UK y estamos por abrir la operación en España. El reto más grande es poder llevar la papa nativa a la mesa de los peruanos y lo vamos a hacer con el último lanzamiento, que es la papa prefrita congelada. Es una manera también de honrar a los agricultores peruanos, ¿no?, que nos entregan la joya de los Andes. Desde CTV Perú felicitamos a Tillapuy por haber sido finalista de la categoría Confitería y Snack en el 13º concurso de innovación de la Feria Expo Alimentaria. Gracias CTV Perú, un abrazo para todos, somos grandes, seámoslo siempre. Desde hoy, CTV Perú ya está en TV 360 de Vitel. Descarga el aplicativo TV 360 by Vitel y desde cualquier lugar del mundo podrás ver canales peruanos completamente gratis. Y por supuesto, sintonizar en vivo y en directo CTV Perú, un canal de verdad. Ingresa a TV 360 by Vitel y disfruta de cientos de películas, series, noticieros y el mejor periodismo de inteligencia e investigación con Claudia Toro. CTV Perú, un canal de verdad. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta para toda la capital. Somos alma para conquistarte. Hoy, un invitado espectacular. Seámoslo siempre. Somos grandes. Seámoslo siempre. Vamos a la cocina, sígame por favor. Somos grandes. Este sujeto es Álvaro Campana, socio de Verónica Mendoza. Aparece en las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo. Se va a crear un conflicto con la policía. En realidad estamos hablando acá de una estrategia de persecución política. ¡Vamos, Rosita Maya! Siempre.
CTV Perú. Sintonízanos en los 20.4 de señal abierta en la multiplataforma www.ctv.pe y en redes sociales como CTV Perú Oficial.